respecto a los adolescentes, que por ahí es el tema que yo más me ocupo, hay que detectar primero cuando estamos frente a una adolescencia normal. Una adolescencia normal implica toda una crisis vital, todo un montón de cambios que son normales y es bueno que pasen. Sí. Lo malo sería que no pasaran. Ahora, ¿cómo explicarle, y lo importante es explicarle a los papás y muy especialmente a los docentes que tienen que saber esto, cómo diferenciar lo que es, digamos, la crisis en la adolescencia normal de una crisis en la adolescencia a la cual hay que estar atentos a que no esté fuera de ese rango normal. Y uno cómo se da cuenta. Bueno, es todo un tema, pero si uno tuviera que decirle algo a la mamá, al papá que está del otro lado, a los docentes, a los profesores, sería como que todos los síntomas que conocemos y las expresiones que tienen los adolescentes naturalmente, cuando se prolongan sostenidamente en el tiempo, es momento de hacer una consulta profesional. No sé si está de acuerdo, Mariana. Sí, yo no me dedico mucho a los adolescentes, así que ahí te estaba escuchando atentamente, pero creo que es como un rasgo en común. O sea, uno debería conocer el lugar en donde la cosa pasa de alguien ruidoso a alguien que se pone en peligro, ¿no? Supongo yo que debe ser ese el borde. Sí, es decir, como vos definías un poquito al principio en esta cuestión de cuándo es una situación de estrés agudo y cuándo es una situación de estrés crónico. Cuando los síntomas se cronifican en el tiempo, estamos frente a algo que ya no es bueno, por todo lo que explicaba Mariana recién. Ahora, el adolescente... ¿Qué etapa difícil la etapa del adolescente? Claro, es la etapa más vulnerable de todas. ¿Por qué? Porque él y la adolescente está sufriendo un montón de cambios tan enormes para los cuales no tienen las herramientas necesarias para afrontarlos. Sí. Entonces es ahí donde los padres tienen que manejar la información, y cuando digo los padres entre comillas, porque no todas las casas funcionan perfectamente, por supuesto, pero siempre hay como una figura, y si no los colegios deberían tenerla. Por nosotros insistimos tanto en esto que los colegios y las escuelas tienen que tener tutores, tienen que tener gente preparada para acompañar a los chicos. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque los chicos, para decirlo así a grandes rasgos, están como teniendo grandes pérdidas. La primera que pierden es la imagen de su propio cuerpo infantil. Sí. La segunda que pierden es su identidad infantil, porque no son adultos, pero tampoco son niños. Y tienen otra pérdida que es mucho más significativa todavía, que es que pierden a los padres de su infancia. Entonces, ¿cómo es eso? Claro, o sea, es como los chicos a partir de los más o menos 13, 14 años ya no miran más a sus padres como... Mirá qué interesante. Como si fueran los héroes. ¿Cuál es la lucha del adolescente? La lucha es lograr su propia autonomía, su propia independencia, como sea. Y para lograr tener una imagen de uno mismo, uno necesita de los otros. Bueno, la lucha de ellos, y entre comillas el sufrimiento que tienen, es buscar el reconocimiento de sus pares, no de sus padres. Mira. Y en esa búsqueda de reconocimiento hay que acompañarlos de alguna forma, y hay que saber cómo acompañarlos. Sí, disculpe doctor, muchas veces escuché esto de que hay padres que le dicen a sus hijos adolescentes, no sé de qué te estresas, que no tenés que mantener ni una familia, no tenés preocupaciones, y me parece que esto es muy importante lo que digo. Creo que todos nos estresamos por distintas cosas y los adolescentes estoy segura que se estresan muchísimo. Se estresan muchísimo por todo lo que están perdiendo. Digamos, es importante, me parece, entender que no son más niños ni son adultos, y están en ese pasaje, y donde necesitan ser reconocidos por sus padres.
Hay que ver en qué ambiente también viven, ¿no? Esos chicos. Por supuesto. Que es muy importante lo ambiental. Una cosa es lo que podemos hablar de una enciclopedia y es de lo teórico, y otra cosa es la realidad. Pero a veces los docentes, algunos docentes preparados y motivados para acompañar a los chicos, son figuras mucho más importantes incluso que los propios padres. Sí. Porque, ¿qué es lo que necesita el adolescente? Necesita ser reconocido, ser validado, ser apoyado, lo cual no significa, y esto también es muy importante que le quede claro el concepto a los padres, no hay que ser amigo de sus hijos. No. Hay que tener una postura firme, hay que poner límites, porque la forma en que un chico o una chica se siente querido es cuando le ponen un límite, cuando dicen no. Esto es muy importante. Y al mismo tiempo que quede claro un poco que cuando estos síntomas de estrés se prolongan en el tiempo, hay que estar atentos, y lo que nosotros vemos en las consultas médicas todo el tiempo es que esa situación de estrés lleva a los trastornos de ansiedad y a los trastornos depresivos. Y los trastornos depresivos en la adolescencia, para que tengan una idea, ocurre en 1 de cada 5 chicos, y es el doble de frecuente en las mujeres que en los varones. Impresionante. Doctora, estaba pensando mientras tanto, ¿por qué algunas personas se estresan más que otras, por ejemplo? ¿Por qué pensás que sucede eso? En buena parte, Alejandro sí daba como una base de eso, o sea, la gestión del estrés es algo que uno lo va aprendiendo en función a las figuras parentales que tengan, sean los papás o sea quien los están criando, en el ambiente que se está criando. O sea, no es lo mismo, por supuesto, una familia calma y que negocia los conflictos que toda familia tiene. Tal cual. Que lo negocia de una manera como lo más civilizado posible, que una familia en donde la negociación es la violencia. Entonces las gestiones del estrés van a ser, entiendo que diferentes. Que la pandemia aumentó bastante la violencia. Sí, o sea, el 24/7 no es bueno en ninguna circunstancia, ni para el encierro, digo, ¿no? La situación de encierro, de no poder, la situación de restricción, esta cosa de incertidumbre, bueno, todo lo que significa la pandemia. Eso genera mucho estrés también. Genera muchísimo estrés, y lo que se ve mucho, esta cuestión de que muchas veces el trastorno de la ansiedad termina, yo no hablo mucho, no podría hablar mucho de adolescentes, pero superados los 20 años, muchas veces el trastorno de ansiedad hace que la persona no duerma, entonces la persona, como no duerme, manotea cualquier cosa que le dan para dormir, y así se va empezando un caminito de cosas para como sedarnos, ¿no? Como vamos apagando las emociones con diferentes cosas, diferentes adicciones. Pueden ser la comida, puede ser alcohol, puede ser pastilla, puede ser tantas cosas. ¿Hubo un aumento de medicación en pandemia, doctora? Creo que la palabra es bestial. Sí, quiero que lo vea usted, que es la profesional, no lo quiero decir yo, pero sí, sé que hay un número muy importante, automedicación sobre todo, y esto que se da también mucho, ¿no? De tomate, convido, esto me hace bien, el peligro, ¿no? Esto de que alguien te dé sin saber, obviamente, si te va a hacer bien o mal, pero está mucho esto de sacar del bolsillo y esto te va a hacer bien. Hay algunas que son caramelitos. Sin consultar con los profesionales, que me parece que es peligrosísimo. ¿Sí? Esto de tan naturalizado, no, me lo dio la doctora, me va a hacer bien, no pasa nada, tomalo, y hay gente que lo hace y no sabe el peligro que puede llegar a correr, ¿no? Creo que en un adolescente lo peligroso es básicamente esto, ¿no? Como están en esta cosa de que buscan el límite, ni soy adulto, el límite. Creo que lo que buscan es la vida misma, y a veces meten la pata lindo mientras la andan buscando. Y puede ser que alguien venga y diga, bueno, estás así de triste, y te doy tal cosa, y ahí empieza, entiendo que una situación... Que es una etapa, el tema de la adolescencia, que ahí es donde comienza el tema de la sociedad como más, ¿no es cierto? O sea, una escena más a favor, ¿no? De esto de entrar en algún tipo de adicción. Bueno,
Vos me habías preguntado hace un ratito el tema de las adicciones en la adolescencia, y yo te diría, y le diría a los padres, y le diría a los colegios, espero que podamos volver pronto a los colegios. Por favor. Y les diría que toda adicción, digamos, surge de una necesidad. Nadie elige drogarse, mucho menos un chico. Cuando hablamos de chicos entre 12 y 17 años. Después viene otro grupo que es de 18 a 24 y después vienen los mayores de 24. Ahora, en los adolescentes, en esta crisis que recorren, sienten mucha ansiedad, sienten mucha angustia. Bueno, ¿y qué efecto generan las drogas? Lo que hacen es bajar esa ansiedad. Y eso